En la década de 1870, menonitas provenientes de Rusia colonizaron las praderas canadienses de Manitoba, cultivaron el trigo y vivían según sus costumbres tradicionales, con cultos y la escuela en alemán y hablando el alemán bajo en casa. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno canadiense prohibió el plurilingüismo, lo cual inquietaba a los menonitas. Temían que no podrían mantener sus escuelas en alemán. Cuando en 1919 se aplicó esta ley, se negociaba con el gobierno y al mismo tiempo se empezó a buscar un país al cual emigrar para poder mantener su fe y administrar sus escuelas según sus convicciones. Durante un viaje a América del Sur en 1920, el general Samuel McRoberts se encontró con los políticos paraguayos Dr. Manuel Gondra y Dr. Eusebio Ayala. Cuando les comentó las preocupaciones y la situación de los menonitas canadienses, despertó el interés de ellos, que invitaron a los menonitas a venir al Paraguay. Entonces, McRoberts envió al buscatierras Fred Engen al Paraguay, en busca de tierras a colonizar. Engen entró desde Puerto Pinasco a la selva chaqueña e hizo los primeros contactos con los indígenas en Clet. Al regresar, mandó un telegrama a McRoberts: encontré la tierra prometida. Fue el inicio del gran proyecto Menonitas en el Paraguay. Las iglesias de Manitoba y Saskatchewan prepararon personas para una expedición, la cual partió en febrero del año 1921 y llegó a Asunción el 31 de marzo. En Asunción recorrieron y reconocieron la ciudad y negociaron con el presidente Gondra y el ministro Ayala antes de seguir su viaje a Puerto Casado. En Puerto Casado exploraron la situación de la ciudad y sus alrededores. Entre otras actividades, recorrieron los 60 kilómetros de la vía férrea, observando instalaciones como granjas lecheras, cría de cerdos, plantaciones de cítricos y verduras. Hicieron salidas a caballo hacia las estancias de Casado para informarse sobre el manejo de las mismas. El 30 de abril emprendieron el trayecto hacia el interior del así llamado Infierno Verde, habitado por pueblos indígenas nómadas. Los primeros 60 kilómetros viajaron con el ferrocarril hasta la estación 25 de Mayo. Luego siguieron con sus carretas tiradas de bueyes. Este grupo exótico de exploradores estaba compuesto de la siguiente forma: Fred Engen, el líder optimista de la expedición que hace un año ya había explorado el interior del Chaco; los representantes de las iglesias menonitas canadienses, Jacob Dorksen, representante de la iglesia Chortitz; Bernhard Toys e Isaac Funk, representantes de la iglesia Sommerfeld; Jacob Neufeld y Johann Friesen de la iglesia Bertal; el abogado menonita Johann Priest de Altona como consejero. Además integraban la expedición los guías de las carretas, peones de los bueyes y caballos, jinetes y 12 caballos para abrir paso para las carretas, 5 carretas para el transporte de los expedicionarios, las provisiones y además utensilios imprescindibles. En total había 56 bueyes para estirar las carretas. 2 de ellos fueron faenados para proveer la carne a la expedición. Esta caravana de exploradores recorría las sabanas y bosques chaqueños, internándose al desconocido Infierno Verde. En 6 lugares diferentes se perforaron pozos de una profundidad entre 5 a 6 metros. 4 tenían agua potable. Durante las salidas diarias se encontraron con grandes campos arenosos, cubiertos por pasturas naturales y enormes árboles como el urundeú y el quebracho colorado.
Juntaron muestras de suelo y de plantas para analizarlas. Observaron con mucha atención el medio ambiente, la naturaleza y las personas con las cuales se encontraban. En Campo Esperanza y en la cercanía de Loma Belén se grabó en el tronco de un quebracho las siguientes insignias: M.E. Expedición Menonita, mayo 1921. El quebracho de Loma Belén se encuentra en el Museo de Loma Plata. El de Campo Esperanza lastimosamente cayó bajo víctima de fuego. Los campamentos se instalaron en campos abiertos. Para protegerse de las lluvias, se armó carpas, debajo de las cuales se pudo extender mosquiteros para protegerse de los mosquitos. El 20 de mayo el doctor Fred Engen tomó la decisión de regresar. Había llegado a la cercanía de lo que hoy es Aldea Chortitz. Casado le había entregado a Engen una media luna de madera con su nombre. Esta la fijamos ahí en un árbol. La cruz pionera de madera que en Puerto Casado se había entregado a los delegados se fijó en un urundeú en las cercanías de lo que hoy es Filadelfia. Hasta este campo, que más tarde se llamó Campo de la Cruz, había llegado un grupo de los delegados a caballo. En solemnes y gloriosas retóricas se conmemoró la misión de explorar esta selva inmensa, desconocida y solitaria. Engen resaltó y admiró la valentía de los delegados menonitas de explorar estas tierras alegadas a la civilización. La cruz fue un símbolo de la llegada del cristianismo a esta tierra solitaria. La media luna muestra la llegada de la civilización a esta tierra inhóspita. Estaban conscientes de haber hecho un descubrimiento maravilloso con la exploración de estas tierras. En la cruz se encuentran las siguientes insignias: Mac Roberts, Casado, Fred Engen, Carl Hetman, Expedición Menonita, 20 de mayo de 1921. La siesta debajo de este árbol, con los símbolos tan significativos, llegó a ser un evento histórico con consecuencias trascendentales. El sábado 21 de mayo, la caravana emprendió el regreso a Puerto Casado. A la tardecita del mismo día, llegaron a un campo al cual llamaron Loma Plata. En su diario el señor Toys escribe: sábado 21 de mayo, estamos sanos y hay buen tiempo. Salimos a las 13 horas y pasamos por muchos campos abiertos. A las 17 horas llegamos a Plata Luma, lo que hoy sería Loma Plata, a 282 kilómetros, donde quedamos para la noche. Viento norte, perforamos un pozo de 15 pies, agua potable. El final de la expedición al Chaco, Bernhard Toys describe como sigue: hoy 30 de mayo, lunes, salimos a las 3 de la madrugada a la luz de la luna. Estuvimos 30 días en el Chaco, todos felices y con buena salud. Recorrimos tanto como lo quería nuestro líder, el señor Fred Engen. Con el ferrocarril seguimos el viaje a Puerto Casado, donde llegamos a las 7:30. Entramos en nuestro hospedaje, también nuestros peones. La expedición al Chaco había terminado y fue considerada un éxito total. Según los participantes, estaba todo listo para iniciar el proyecto del asentamiento de los menonitas en el Chaco paraguayo, y así también lo informaron a sus congregaciones en Canadá.